Gracias a todos. Estoy muy feliz, ustedes lo saben, de estar aquí. Y tengo tantas experiencias ya dilatadas que pareciera que he llegado hace más de muchos días. Ahí, gracias. ¿Sí? Sí, está. A mí me encanta compartir las personas con las que hemos estado hasta ahora han podido comprobarlo. Y como ocurrió hoy a la mañana en la escuela, a veces hago una pregunta para que yo simplemente tome la palabra, porque está la alegría y la dicha de lo que he aquilatado en esta experiencia al lado del avatar, que es una alegría que se renueva cada vez cuando puedo volver a contar experiencias que yo sé que no son solamente significativas para mí, porque cada vez que un devoto me cuenta una anécdota, me relata una experiencia, es tan novedosa esa idea que surge en uno de la omnipresencia de Swami, de su permanente decisión de regalarnos milagros y enseñanzas, que es como si estuviésemos alimentándonos todo el tiempo entre nosotros. Y eso es muy rico, eso es muy bueno, porque sabemos que vamos a tener siempre alimento disponible. Y eso es lo que yo les propongo ahora. En todas satsang, Swami dice que puede haber una persona que aparezca como la que está sentada enfrente de otra, pero que el satsang lo damos entre todos, porque es eso, es una reunión de sus devotos. Y cada uno tiene una experiencia única para compartir. Así que yo los invito a, no sé, a hacer alguna pregunta, algún comentario. Y yo estoy acá. ¿Cuántos conociste de Swami? Ustedes oyen bien, ¿no? Al compañero que pregunta. Yo a Swami lo conocí en el año 1989. Y durante un año me resistí a su llamado, a su influjo y a su presencia en mi vida. Al punto tal de que yo, siendo una meditadora, por haber aprendido meditación trascendental y por haber descubierto que la trascendencia era una realidad tangible, yo me consideraba atea. Aparece Swami en mi vida y yo dejo de meditar. ¿Y por qué? Porque Pedrito había ocupado un espacio y yo no quería reconocerle. En el año 1990 viajo por primera vez a India. Lo conozco a Baba, que me dio innumerables muestras de que simplemente estaba todo preparado para que yo fuese. Yo tuve alrededor de 10 darshans individuales. ¿Pero por qué? Yo me había enterado de que Swami iba al edificio de la administración todas las mañanas. Y lo había seguido al auto, corriendo, para ver cuál era el derrotero. Entonces yo dije, esto se repite. A partir de lo cual, yo todas las mañanas, a una hora que consideraba adecuada, me instalaba en una curva del camino que iba desde el pueblo hacia el árbol de la meditación, y me quedaba allí esperando, sentada en una piedra grande que había dispuesto como nuestro lugar de encuentro. Conversaba con él y lo esperaba. Y Baba pasó una cantidad de veces con la ventanilla del auto bajada, de modo tal que podíamos vernos, que yo podía verlo a él y él me miraba a mí.
que era mi ambición absoluta. Y ocurrieron allí milagros y sucesos que a mí me subieron en la más honda desesperación, porque yo no conseguía lo que quería. Pero voy al hecho de que en ese primer viaje, cuando yo llegué como una verdadera ignorante del fenómeno de la espiritualidad al lado de un maestro, yo a mí me brindó una serie de experiencias que afortunadamente yo pude guardar en la memoria, no solamente porque las tengo todas registradas, sino porque fueron de un impacto tan importante y me produjeron, o fueron dadas en un estado tal, emocional, afectivo, espiritual y psicológico, que puedo revivirlas. Y entonces cada uno de esos episodios adquiere nueva dimensión a medida que lo voy recordando, que voy resignificando eso que Swami me regaló en mi primer año de los 11 años consecutivos que pude ir después a Prayanti Vilayam y a Vrindavan, que fueron los 2 ashrams en los que Swami me recibió. Decías que ansiabas verlo y que ibas a la piedra, pero también decías que tú no creías, que eras atea. De repente, ¿qué pasó? Swami que te había tomado tan pronto. Porque antes me lo había presentado a Jesús. Yo tuve una experiencia que comentaba con unos compañeros con Jesús, a partir de lo cual yo empecé a descubrir en mí una fuente como la que todos tenemos, de una profundidad insospechada, donde habitaba todo un caudal de autoconocimiento, de experiencias trascendentes, de certidumbres nuevas, que yo con la guía extraordinaria de Swami pude ir revelando y pude ir reconociéndome entonces como el ser espiritual que somos todos, que todos somos, en quizás una profundidad muy honda de cada uno, y que en mí estaba de alguna manera negada. También fue un poquito de reacción en contra de lo que yo quizás había vivido como respuestas no encontradas, como preguntas no respondidas. Después llega Swami y me las responde todas. Eso no significa que uno no siga produciendo preguntas a medida que esta vida espiritual se nos va desarrollando. Y uno va accediendo a distintos niveles que sabe que son esos, distintos niveles en los cuales esta enseñanza de Swami va dando frutos, esencialmente en el mundo interno. Pero, dicen los que me conocen, que también en el mundo externo. O sea, mis amigos, mis familiares, preocupadísimos al principio, empezaron a decir que se me notaba lo que me estaba pasando de vida espiritual, de vida feliz. Gracias. ¿Qué más? Swami dice que la espiritualidad no admite caras bravas ni caras de aceite de bacalao. De ricín, ni de aceite de bacalao ni caras bravas. ¿Por qué Swami dice eso? Lo asimilo a una experiencia que tuve con un sacerdote. En una ocasión, mi hermana, muy querida, enfermó. Y entonces yo hice una promesa. Si Yolanda se cura, yo voy a ir a la iglesia de mi barrio a agradecer. Y efectivamente tuve la dicha de ir. Estaba en plena misa. Y yo vi que el sacerdote, un sacerdote italiano, todo redondito, era bajito, redondito, todo. Hablaba un poco el italiano, sí, lo mezclaba amorosamente con el castellano. Y cuando sube al púlpito dice, bueno, hoy vamos a referirnos al pecado. Y yo dije, yo me voy. Pero enseguida agregó,
voy a hablarles de cuál es el mayor pecado del hombre y qué es lo que cada uno debe dejarle al otro cuando se encuentra, aunque sea por un minuto. Y yo dije, esto a mí me interesa. Entonces dijo él, el mayor pecado del hombre es no ser feliz. Yo dije, esto es de los míos. Y lo que el hombre debe dejarle a aquel con el que se pone en contacto es alegría. Y yo enseguida recuerdo una devota americana que había ido a Ashram y había decidido quedarse bastante tiempo y tenía la fortuna de que me tocara primera fila prácticamente todos los días, mañana y tarde. Y ella se sentía profundamente perturbada por una vida que consideraba no exitosa y con mucho miedo, siendo una persona que se consideraba mayor, de no tener tiempo como para reparar eso y sentirse bendecida por una vida mejor. Y lo que hacía entonces, durante el darshan, era llorar, pidiéndole a Swami que la ayudara a modificar ese estado. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y le escribía cartas, y Swami pasaba delante de ella, hacía una curva, la evitaba y seguía camino. Con lo cual redoblaba su llanto. Ella estaba desesperada, consultaba con todos los que podían entenderla en su idioma, y en los que no podíamos entenderla también. Y estaba realmente atravesando un momento difícil en el ashram. Hasta que su grupo es llamado a entrevista. Y ella entonces le dice a Swami, Swami, ¿cómo es posible que no me respondas cuando yo estoy en tal estado de desesperación que quiero tu gracia? Y Swami le dijo, ¿cómo vas a poder recibir mi gracia? Tú me estás tapando todo el tiempo con un ego que te hace llorar, que te hace sufrir y que te engaña con lo que te dice acerca de tu vida. Cuando estés lo suficientemente feliz de estar en mi presencia, cuando hayas realizado que la medicina mejor para una vida que se considera no exitosa es la alegría que te va a abrir el corazón, entonces yo voy a darte la respuesta. Eso lo relataron los americanos en un satsang a la noche, y no, por supuesto, como todo satsang nos sirvió a todos porque era Swami que nos hablaba de este modo. Así que la espiritualidad, como decíamos hace un rato, es gozosa. La espiritualidad es, como decía también este sacerdote, ¿cómo no van a estar alegres si no conocen a Jesús, si tienen un maestro con ustedes? Es la mayor gloria, la mayor alegría que se le puede procurar a un ser humano, porque a partir de ahí, todo lo que acontezca se vive de otra manera y se entiende finalmente qué es el tiempo. Recuerden que Swami dijo eso en una entrevista también. ¿Qué es el tiempo? Ustedes piensan que el tiempo es aquello que les va a traer cosas, ustedes piensan que el tiempo va a resolver, pero ustedes no se dan cuenta de que el tiempo está inmerso, íncito, en cada una de las dificultades que se les presentan, que por definición son temporarias. Lo mismo que cada condición que ustedes consideran negativas en su modo de ser. Yo recuerdo que hablábamos con Daniel Koitman, un amigo, un devoto muy conocido porque era muy consecuente con sus visitas al ashram, y hablábamos de esto. ¿Viste? Le decía yo, mirá, cómo se ataca uno a uno mismo. Cuando yo tengo una conducta de envidia con relación a otro, me califico de envidiosa como si esa fuese mi naturaleza. Y no advierto que es pasajero, lo cual no lo justifica, pero sí lo redefine en el sentido de que yo como ser humano tengo que aceptar que en mí está todo, están todas las emociones, están todas las posibilidades, están todas las debilidades, todas las fortalezas, y que de mi nivel de conciencia y de mi esclarecimiento, gracias a la práctica que me indica Swami, voy a poder reconocer que esos rasgos contienen una energía que puede ser resignificada y ubicada de otra manera.
sin que eso implique que yo tenga que sacar pedazos de mí para dejarlos como si fueran descartables, ¿sí? Porque eso va en contra de la unidad. Esto para decirte que la alegría es consustancial a la vida espiritual, porque hay una nueva certidumbre y además por otra cosa. Por el hecho de que si nosotros practicamos lo que Swami nos... Creo que tengo una pelusa dando vueltas. Swami nos indica, si lo practicamos, es indefectible que alcancemos resultados. Y uno de los primeros resultados, claro, cada experiencia es única, es realmente irrepetible, pero hay un común denominador que está señalado en todos los libros sagrados. Y esto se reconoce como que uno empieza a despertarse por la mañana con una alegría porque sí. Nosotros los seres humanos que vivimos en esta tercera dimensión y sobre todo los occidentales, tenemos el hábito de esperar y suponer que cada estado de ánimo tiene una razón clara que lo ha determinado. No tenemos el hábito de pensar que podemos estar contentos porque sí. Estoy tan contenta. ¿Qué te pasó? No me pasó nada. Estoy contenta. Ah, pero por algo. No querés decirme. ¿Sí? Porque no tenemos la idea ni la experiencia en conciencia, reconociéndola, de que nuestros estados de ánimo, cuando son felices, los tenemos obligadamente que pegar a algo, algún acontecimiento. Ahora, cuando son desagradables, no. Porque si yo digo, esta mañana me desperté muy triste, ajá, viste, a veces pasa eso, claro, sí, a veces ocurre. Tengo una angustia últimamente, un vacío existencial, y sí, tenés que hacer terapia, mira que convendría, pero vení, vamos a charlarlo con un café. Estamos más experimentados. Basta con leer la poesía occidental para darnos cuenta de que es tanto más fácil abundar en la poética de la desesperación, del abandono, del sinsentido, que en la poética de los himnos. Hay muy pocos himnos. Y cuando uno empieza a escribir poesía, y yo lo veo, tengo varios amigos poetas, y mi propio compañero era poeta, y es más fácil hablar de esta noche la nostalgia me acosa como nunca, y a partir de ahí digo todo. Pero es mucho más difícil encontrar poetas que como Neruda escriban una oda a la papa frita, que empieza diciendo chisporrotea en el aceite la alegría del mundo, y a partir de ahí escribe un poema bellísimo. Y entonces tenemos esa tendencia a la melancolía, no les cuesta a los argentinos, abrazados al tango o a la samba, que es melancólica, doliente, es la queja y es el relato del abandono. Entonces también hay una fuerte impronta cultural que hace que nuestro pueblo, el bolero es un poquito, pero también tiene lo suyo, ¿no es cierto?, de lamento. Estamos como habituados a una cultura de el achicamiento emocional, el no contacto con la alegría, porque inclusive pareciera que estuviese poco cotizada en el mercado de la personalidad. A vos pareciera que no te pasa nada, pero no te das cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y estos lugares comunes de yo no puedo ser feliz mientras hay gente que no lo sea, ¿no es cierto? Con todo lo que está pasando, una amiga me llamó por teléfono una noche y me dice: Graciela, voy a contarte todos los motivos que encontré para quejarme cuando venía para casa. No, le dije yo, mejor pongamos el acento en aquello que tenemos para agradecer. Vos siempre fuera de la realidad, fuera de fuera. Y esto es así, y lo estamos como compartiendo y lo estamos alimentando. Entonces, esa alegría que produce la práctica espiritual con ese ayudante excepcional que es el cuerpo que tenemos, que responde impecablemente a nuestros estímulos,
si hacemos consistentemente práctica espiritual, me estoy refiriendo a la meditación esencialmente, nos va a dar este estado que al principio está, ¡ay, qué bien que me siento hoy! Y de pronto uno sale a la calle y dice, yo no me había dado cuenta de que ese ficus tenía ese brillo en las hojas. Ah, pero qué linda que está la ciudad. Hay algo que se despierta en uno que tiene que ver con el goce estético y que es inevitable si uno practica la espiritualidad. ¿Edgar? ¿Cuál es tu definición o tu conceptualización de lo que es la práctica espiritual? Porque algunos de nosotros pensamos que la práctica espiritual es ir a hacer mantras, o ir a cantar vallas, o ir a hacer servicio, no sé, meditación. ¿Cómo conceptúas la práctica espiritual desde tu experiencia personal? Sí. A lo mejor los hago, no sé, ¿hay mucho calor? ¿Hay mucho calor aquí? Porque a mí, yo siento que me viene bien con este frío. Pues si no, si corren bien. Claro. Muchas gracias, Muchas gracias. A ver, esto no es obvio como para que te responda, pero es el tema de mañana, justamente. Justamente yo voy a poner un gran acento allí, porque desde hace un tiempo estoy reanalizando los escritos de Baba. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que me está diciendo además de lo que objetivamente yo leo? No es que piense que hay un aspecto que lo tiene, por supuesto que sí, esotérico en el planteo de Baba, pero sí es un lenguaje que tiene características de desentrañable a medida que uno avanza. Entonces se resignifican, se enriquecen, porque uno va descubriendo el otro sentido que le dio Baba, cuando por ejemplo nos dice, practiquen la repetición del nombre. Cuando yo fui ahondando en eso, encontré un común denominador en la enseñanza de Baba que implica que nuestro destino es la iluminación, la realización o el despertar, que tiene metáforas diferentes para ser explicado, pero que en suma significa lo mismo. Y que las prácticas que Swami nos recomienda parecieran decirnos la iluminación, el despertar, la realización tienen características discernibles por el ser humano, de modo tal que la persona reconoce cuando se ilumina, se da cuenta de que hubo iluminaciones parciales, despertares parciales, o bien debe ser la iluminación total y completa, pero no lo ignora nunca. No hay un solo iluminado que no lo sepa. No hay un solo dormido que lo ignore, aun cuando eso es mucho más fácil. A veces estamos tan dormidos que ni nos damos cuenta de que el sueño que está transcurriendo es precisamente y nada más que eso, un sueño. Pero cuando se ilumina, el ser no lo duda jamás. Entonces, ¿qué quiere hacer Baba con nosotros? Que nos ensayemos en los estados de iluminación. Entonces, como Swami sabe, quiere que nosotros sepamos, qué bonito que es, quiere que nosotros sepamos, que tengamos noticia por experiencia personal de que puede llegar a ser esto de la iluminación, nos da estados, a veces súbitos, a veces fugaces, pero certeros de qué es la bienaventuranza, qué es estar en el presente, qué es descubrir el silencio, qué es el amor todo abarcante, qué es el yo,
y qué es la visión del maestro interno, y qué es la voz del maestro interno. Y entonces con las prácticas uno va accediendo a esos momentos, porque cada una de las prácticas, además, que nos propone Swami, tienen como correlato biológico el sistema nervioso central. Y esto es maravilloso, porque el sistema nervioso central no tiene moral. Al no tener moral no discrimina, al no discriminar no juzga, al no juzgar no separa, no divide y no genera conflicto, sino que ante un estímulo produce. Y eso es indefectible en todos nosotros, de modo tal de que si uno medita regular y periódica y permanentemente, es inevitable que aparezca un estado de conciencia diferente al que teníamos un año antes de empezar a meditar, porque el sistema nervioso está preparado para eso. En uno de los discursos Swami dice, ustedes tienen la iluminación ya plantada en el cuerpo, pero en ocasiones nosotros, yo como devota me confundía. ¿Por qué? Porque cuando Swami nos señalaba que estábamos identificados con el cuerpo, yo me confundía y decía, lo que pasa es que yo tengo que dejar el cuerpo de lado. Y no, al contrario, tenía que aunarme cada vez más con mi cuerpo, integrarlo cada vez más, pero no identificarme con él. Saber que podía usarlo como instrumento, pero no pedirle consejo a mi pie, porque no voy a recibir la respuesta. No pretender ser mi cuerpo, porque, a ver, en una ocasión estábamos en Prayanti y hablábamos de este tema del cuerpo, que es tan conflictiva a veces. Edgar, ¿yo te di alguna respuesta a la pregunta tuya? Mañana la respondo del todo, ¿sí? Porque además está el Power que me va a ayudar a plantearlo eso, pero la respuesta la da Swami completa. Entonces mañana me la repreguntás además, ¿sí? Y así estamos en un intercambio. Te agradezco. Decíamos con esto del cuerpo. A ver, discutíamos entre nosotros. El yo está en todo, la conciencia está en cada una de las células, indiscutiblemente. Por eso cada una puede realizar su trabajo con discriminación asombrosa, cada una de las células. Pero yo no tengo conciencia de esa mente celular, de esa conciencia celular yo todavía no la integré porque no estoy iluminada. Ahora, algunos decíamos que yo soy mi cuerpo y otros decíamos que yo no, yo lo tengo. Y aparece un escrito de Swami que habla precisamente de esto. Y era un relato de una visita de Swami al hospital, en donde se había encontrado y había acudido expresamente a sostener la experiencia de un vecino de Puttaparthi que había perdido un brazo. A partir de allí aparece toda una enseñanza, porque lo que Swami le dijo a este ser que estaba bastante desesperado, vos seguís siendo vos. Y después le dijo a los alumnos, si perdiera el otro brazo, ¿seguiría siendo él? ¿Sí? ¿Y dónde diría que es él? Con un movimiento universal, diría yo. Nadie dice yo, o yo. Todos decimos yo, con esa casi certidumbre de que hay algo aquí que anida en uno, que está adentro del cuerpo, pero que no es el cuerpo. Y si le cortaran las piernas, siguió Swami. ¿Seguiría siendo él? Sí, Swami, decían los chiquitos, porque eran de la primaria. ¿Y ustedes saben que podría vivir sin una oreja? Sí, Swami. ¿Sin un ojo? Sí, Swami. ¿Sin un pulmón? Sí, Swami. ¿Sin un riñón? Sí, Swami. ¿Ah? ¿Y él estaría partido? No, Swami. ¿Sería enteramente él? Sí, Swami. No somos el cuerpo.
Y eso después de una larga reflexión, yo quería sentirlo en mí eso. Y sí, es así. Lo que pasa es que, ¿cómo entiendo esto de la no identificación con el cuerpo? La no identificación con el cuerpo tiene todo que ver con, por un lado, las emociones, por otro lado, los deseos, por otro lado, las pulsiones, por otro lado, las adicciones, y esencialmente con la confusión, ¿sí? El no reconocer que en la mayoría de las veces en que no nos va bien, no es el yo el que nos comanda, es como que yo tengo una sensación, le atribuyo el yo a esa sensación, y entonces voy y me tomo 5 copas de vino. Y después me castigo por haberlo hecho, ¿sí? Esto es bastante complejo, por supuesto. Pero bueno, eso un poquito para responder la tercera parte de la pregunta que me hizo Edgar. Puedo contestarla ahora toda junta, sí. Swami nos dice que hay lo que él llama procedimientos para la expansión de la conciencia, porque yo mañana les voy a contar esta cosa que todos conocemos y compartimos, de cómo, si uno quiere mejorar en cualquier sentido, al decir mejorar queremos decir disminuir el caudal de sufrimiento en el mundo, y sobre todo el sufrimiento que una persona se produce a sí misma, se otorga a sí misma. Tendríamos que preguntarnos sobre qué aspectos actuar. Y hay un solo aspecto que nos señala Swami sobre el que se puede actuar, que es el nivel de conciencia. El ser humano está conformado por múltiples factores que condicionan su conducta, pero lo que esencialmente la determina finalmente es el nivel de conciencia. Ya está absolutamente aceptado por todas las ciencias presentes en la tercera dimensión, que tenemos distintos niveles de conciencia, y que la conciencia en expansión produce ese movimiento ilimitadamente. No hay límite para la expansión de la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando trasciende la tercera dimensión puede acceder a otras, de las cuales ya hay noticias. Decía hace poquito un físico, cultor de la física cuántica, en una conferencia sobre la realidad y la espiritualidad, que ya hay noticias hasta de la 11ª dimensión. Pero aquí todavía en la tercera hay distintos niveles de conciencia. Y en ese común denominador que yo estuve investigando en los discursos de Baba, en sus enseñanzas, en todo lo que pude también dilucidar, encontré común denominador. Y ese común denominador era experiencias específicas de prácticas concretas que amplían la conciencia. La primera es la meditación, sin duda, porque además Baba insiste en esto: si ustedes meditan, es inevitable que se produzca esa apertura inicial, que es la que después va a ayudar a seguir meditando, porque es tan grato lo que se siente, es tanto lo que se va descubriendo, es una ubicación en el mejor sitio de uno mismo, que uno después, cuando deja de